en el segundo bloque de Universidad en Vivo y bueno, como lo habíamos anticipado, ya está con nosotros la licenciada Sandra Busso. Bueno, es también directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, un egresado, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no sea? Pero pasa, bueno, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, bueno, especialistas también en comunicación y sobre todo, bueno, el análisis también político desde los medios de comunicación. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Hola. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, es un espacio que hemos decidido también compartir con la gente a través de tu voz y de tu análisis y que tiene que ver justamente con lo que se está viviendo. Bueno, la política todos los días en todos los medios de comunicación. ¿Cómo se entiende? Y sobre todo, bueno, esto de candidatos, ¿cómo se construye? ¿No? Es un poco por ahí va el tema. Bueno, es un poco la propuesta que traigo para hoy, que en tiempos electorales y donde la videopolítica es lo que manda, me parecía interesante que empezáramos a mirar un poco esto, qué pasa con los posicionamientos de los candidatos, cómo se lanzan las campañas, por qué definimos tomar ciertas estrategias y cómo grandes equipos de comunicación bueno, se encierran en un lugar a pensar junto con el candidato, los posibles candidatos, sus estrategias políticas y sus estrategias comunicacionales. Entonces me parecía que es interesante porque a ver, desde los medios de comunicación se les atribuye a los medios de comunicación como una fuerte influencia respecto de las audiencias. Y efectivamente la tiene, pero bueno, no es tan directo, no es tan así. ¿No es tan visible o quizás...? No es tan visible, no es el que paga más segundos en los medios de comunicación o en las redes sociales, es el que va a asegurar su triunfo electoral. Confluyen muchísimos aspectos y entonces me parecía que era interesante que pudiéramos empezar a mirar las campañas, los candidatos, las estrategias, los spots publicitarios y de hecho traigo un spot para que empecemos a ver hoy. Bueno. Y a pensar en estas estrategias. ¿Qué se piensa cuando los equipos de campaña que son multidisciplinares y que no trabajan solamente comunicadores, pero que tienen un rol central, plantean y definen una campaña? Tal cual. En general se dice que para que una campaña sea exitosa en distintos términos, digamos. Hay candidatos que disputan el primer lugar, en este caso presidencia o gobernación, y hay candidatos que se lanzan al ruedo con la idea de posicionar su imagen, construir una imagen para contiendas posteriores. Entonces tienen como miradas distintas respecto de esos posicionamientos o de cómo lanzan o cómo empiezan su campaña. Y esto es clave porque tiene que ver con sus metas. Pero en definitiva todos intentan que de alguna manera la gente los conozca, aparezcan en otros espacios mediáticos, circulen sus discursos y puedan tener opinión para ser considerados. Entonces, en general, ¿qué se plantea? Bueno, se mira al candidato, se define cuál es ese candidato debe tener un posicionamiento, una trayectoria, aunque sea desconocido, en términos de lo profesional, es bueno que sea una persona reconocida, claro, en términos de su trayectoria. Que los problemas contextuales del contexto que haya que resolver en términos de provincia, de municipio, de país, sean problemas que él, por su expertise, por su experiencia, por su trayectoria, pueda resolverlos. Que esta persona se diferencie claramente de otros candidatos, que tenga una cosa distinta para decir. Y finalmente, que conozca y exploten sus fortalezas en términos de candidato y de propuesta, y también las debilidades de su contrincante. Básicamente, estas son como 4 pilares que se tienen en consideración para empezar a plantear un eje de campaña. ¿Dónde me voy a parar y desde dónde voy a hablar? La videopolítica, que es lo que en este momento aparece como el espacio público donde se discute, ya no hay grandes actos, uno ha visto que se han modificado estas cuestiones, todo se discute en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales. La videopolítica de alguna manera plantea esto. Un candidato que expresa estas cuestiones y poco de programas, propuestas, de programas electorales. Hay poco de programas electorales y hay más
de exposición en términos de candidato. Entonces, bueno. Y mucho eslogan, ¿no? Mucho eslogan, mucha frase hecha, mucho posicionamiento, mucha preproducción para ver dónde me saco la foto, con quién me la saco, cuál es el hecho político. Porque además hay una cosa muy interesante. En los últimos años, y producto de el acceso a Internet que tenemos ahora las audiencias, nosotros no nos informamos solo por televisión. Entonces la competencia que hay para que las audiencias se informen es tremenda. Sí. Yo puedo proponer como candidato circular por determinados medios, puedo establecer unas estrategias, puedo decidir que los medios masivos están en la televisión, pero yo como audiencia, como público, como elector y como sujeto político, lo que hago es seleccionar por dónde me informo, dónde amplío esa información, dónde puedo buscar algo sobre ese candidato, qué tiene este candidato que no tiene el otro. Entonces, hay un cúmulo de información que las audiencias deciden a quién le van a creer, cómo le van a creer, más allá de ese spot o de ese plan que tiene previsto la campaña publicitaria. ¿En un 100% la audiencia elige o a veces, digamos, los medios saben por dónde caminar, digamos, para captar a ese perfil, digamos, del lector? Digo, o sea, hay una serie de propuestas variadas en redes sociales, en medios de comunicación, pero bueno, quizás sin darnos cuenta, ellos nos están buscando a nosotros. Bueno, ellos nos buscan la segmentación de mercados de audiencias, en este caso la segmentación de audiencias es cada vez más estudiada, los candidatos eligen en función de eso cómo hablar, con quiénes hablar y en qué segmentos y en qué espacios van a ir circulando, eso está clarísimo, pero ya no es digamos, la multidimensión de las informaciones que nos llegan permanentemente por todos los espacios políticos, de los medios, perdón, hace que yo pueda acceder a mucha información. Entonces voy a seleccionar. Yo selecciono en función de mis competencias personales, de mis preferencias ideológicas, de la memoria colectiva, de la memoria individual. Entonces decido, a este le creo, a este no le creo, tomo esto de acá, me quedo con esto otro. Voy seleccionando. Es cierto que los medios tratan de ir a un público específico y allí donde hay un vacío, tratar de llenarlo. Pero ya no es tan directo, porque no es un medio a muchas audiencias. Esto es una interacción permanente. Medios y audiencias entrecruzan permanentemente los mensajes. Claro, y en esto las redes sociales han contribuido enormemente. Sin duda. Hoy la batalla de las campañas se da en las redes sociales. Después vamos en otra salida vamos a trabajar muy redes sociales. Bueno, eso, y sobre todo, digamos, bueno, porque en la provincia hasta hace un tiempo, digamos, no era tan fuerte esto de las redes sociales, no. Digamos, y se ha comenzado a debatir justamente ahí. Sí. ¿Tenemos un ejemplo, digamos, para compartir? Bueno, hoy vamos a empezar con la campaña que tiene por binomio presidencial a Labaña-Urtubey, por consenso federal. Me pareció interesante empezar con esta vía porque lo que vamos a tratar de mirar aquí es qué muestran, cuál es la estrategia, cuál es el posicionamiento y cómo se posicionan ellos frente a sus posibles votantes. Muy bien. A ver, señor director, si es tan amable. Dejaste de encender la luz. Dejaste de prender la estufa. Dejaste de asombrarte. Dejaste la esperanza y te robaron tus sueños. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Bueno. Muy bien. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Bueno, primero, ¿quiénes son los actores de este relato? Porque todas estas campañas de alguna manera construyen un relato, y el relato que ellos deciden construir es en vistas al contexto económico-social de la provincia, lo que decide construir Consenso Federal es llegar a los problemas que son los problemas que hoy la gente
tiene. ¿Y cuáles son? Bueno, que no puede pagar la boleta de la luz o del gas, que se quedó sin trabajo, por eso hay una mujer que mira el reloj y no se levanta de su cama, alguien que, una persona mayor que pasa frío, una persona más joven que está a oscuras, alguien es decir, son situaciones de la vida cotidiana que no son comunes. Eso es una gran identificación con lo que nos pasa a todos. Por eso se busca personas que nos lleven a una situación de identificación de la vida cotidiana como espacios comunes. Yo me siento de alguna manera, soy ese. En segundo lugar, apela a los adversarios, a lo malo de los adversarios, a lo negativo. Esto que yo decía, bueno, identifico la debilidad del adversario y los visibilizo. No hay una alusión directa, pero la imagen es clarísima. Los vas a dejar volver, los vas a dejar continuar. Entonces esto tiene que ver con los otros dos proyectos políticos en pugna. Y finalmente aparecen en un espacio, interpela al votante o a la audiencia diciéndole, vos podés cambiarlo, está en tus manos. Y hay una otra alternativa. Es muy interesante porque ahí hay una elipsis, es decir, hay algo que no se dice, que es la grieta, porque dice, no hace falta divisiones, esto se hace con consenso. Y entonces aparecen los dos candidatos, muy formales. Conocidos. Muy conocidos. No hubo que trabajar demasiado en la imagen de ellos, no, creo yo son personajes... Este otro eje que yo te decía, de una persona que tenga trayectoria y que sea reconocida, está ahí, no son candidatos para construir, lo que hay que construir es el espacio, el consenso federal, como una vía y como una alternativa a dos opciones que aparecen como antagónicas u opuestas, o más de lo mismo, depende de quién lo configure. Entonces, muy interesante, ellos aparecen afuera, paseando, muy rígidos, tal vez, porque están muy de traje, los dos, muy formales para pasear en un espacio público. Y algunos candidatos algunos analistas analizaban que, por ejemplo, en el caso de Labaña, que hace un gesto así con las manos y que, en general, esto es como un gesto muy de cuando uno cierra un acuerdo. Ha tenido críticas en relación a eso. Al spot en general no. Que quizás en el momento no haya sido su intención. Claramente puede haber sido el frío de la mañana. Claramente, pero es como, bueno, ya está listo. Bueno, y ahí hay algo para decir en eso, pero hay que mirar en esos detalles, digamos. Cierta formalidad en esto de estar paseando afuera. Es interesante la música tiene, por supuesto, un final un poco más emotivo. Presente y futuro. Es un poco lo que ellos están planteando, porque presente es Labaña con toda su historia y su trayectoria, y el futuro es la juventud de Urtubey, en este consenso federal que es una opción distinta de estas otras dos opciones como fuertes. Tal cual. No, es súper interesante, la verdad que uno se queda ahí mirando y empieza a leer detallitos que quizás en la primera impresión no lo veía. Súper interesante, bueno, nos encantó, la verdad. Bueno, gracias. Es muy bueno, digamos, poder también entender la política desde este lado, desde la construcción de una imagen, que no son simples personas nada más. No. Hay, digamos, un laboratorio tremendo fuerte, ahí y que es bueno saberlo también. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Por supuesto, esperamos contar con tu presencia en otras ediciones. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, hacemos rápidamente nosotros una pausa y todavía tenemos más para compartir con ustedes. Ya volvemos.